Hoy hemos invitado a una persona que siempre ha estado con nosotros, que venía todos los jueves, que estaba dentro de la justicia, todavía está dentro de la justicia, pero desde otro ángulo, como diría nuestro hermano ido de tiempo, José Balcácer, que Dios lo tenga en buen lugar. Amén. Chesner de Jesús Calcaño. Estamos, Arturo, un placer. Abogado de los tribunales de la República, es fiscal, es abogado defensor público y un excelente penalista, pero sobre todo un hombre con un amplio concepto del derecho aplicado a lo que hemos estado hablando anteriormente, a un mejor control social, a una mejor disposición de los instrumentos que provee el Estado o de que cuenta el Estado y que debe proveer para que la ciudadanía goce de una justicia pronta, rápida, objetiva, funcional y naturalmente por eso lo invitamos. Tú sabes que me acuerda a un artista argentino que diría que más allá de cualquier cosa, un ser humano. Ramo Arturo, para mí un placer volver a estar acá, poder compartir con tu público de este programa, ni más ni menos, un programa tan visto, y que de alguna manera es mi casa, a la cual visito en varias temporadas y que en este año espero visitarlo mucho más. Y de alguna manera, como tú decías, uno poder tocar algunos temas jurídicos, políticos que impactan a la sociedad en general y darle un enfoque desde una perspectiva técnica y de alguna manera desde una opinión vamos a decir lo más objetiva posible, porque inmediatamente una idea sale de la boca de un ser humano, tiene un interés. Exacto. Sí, eso decir a una persona que es totalmente objetivo, por eso ese concepto de imparcialidad y objetividad es de alguna manera un principio en abstracto que se trata de lograr, pero nadie es totalmente objetivo ni totalmente imparcial. Exacto, sí, porque la gente dice, no, que yo soy apolítico, pero usted va y vota y escoge uno. Y es verdad, usted no está organizado en ningún partido político, pero en el momento de elegir usted elige un parcial, o sea... Pero todos los seres humanos somos animales políticos, porque cuando tú estás en la calle y un policía te detiene y tú le preguntas a ese policía que por qué tú estás siendo detenido, tú estás ejerciendo un derecho político, derecho ciudadano, que está establecido en la Constitución. Que la Constitución es un texto político que fue votado por un, vamos a decir, un poder del Estado, un poder del Estado que es político. Entonces eso de la gente establecer, usted es apartidista, puede ser, pero no apolítico, porque todos los ciudadanos, todos los seres humanos que nacimos dentro de una sociedad organizada, somos seres políticos. Sin duda alguna, eso es una realidad. Los instrumentos de que dispone el Estado para la aplicación de todas las políticas públicas son políticos. Pero bueno, mira, Chesner, de hace un tiempo que se viene macerando, vamos a decir cocinando a fuego lento, el asunto del Procurador General de la República o la Procuradora, para cumplir con una vaina nueva que ahora, porque se supone que el término procurador ahora es fiscal general. Incluye, exacto. Cambia el nombre. Somos buenos poniéndole nombre exótico y a veces, pero todo la misma vaina. Hay una nueva reforma a la ley que crea el Consejo Nacional de la Magistratura y instituye algunas situaciones, por ejemplo, sale el ex Procurador General de la República, ya el fiscal general no estará ahí y entra el presidente del Tribunal Constitucional. De todas maneras, esto crea expectativas desde el punto de vista de cómo se van a manejar las cosas a expensas de que el presidente siempre, y aún en este caso, tiene la mayoría por un asunto de mayoría que obtuvo en el escenario político por un nacional. tema coyuntural, vamos a decirlo así. Sí, por un tema coyuntura. De todas maneras, la escogencia y la presentación de una persona que va a ser el presidente es prácticamente un decreto, porque el Consejo Nacional de la Magistratura no le va a decir que no al presidente, que en definitiva tiene 2 votos, en dado caso de que...
Un voto, no, él en persona. Ah, bueno, él sí, un voto calificado. Tiene un voto calificado que si hay un empate, él define. Exacto. Eso es como en el Congreso de los Estados Unidos, que la vicepresidenta no es senadora, en este caso, que es no es un hombre, no, el senador es un senador para esos fines. Exacto. Y eso trae novedades dentro de este esquema. En rasgos generales y sin determinar, y eso lo vamos a tratar luego, por qué no se cogió esa nueva conformación, ese nuevo esquema que se nos plantea. ¿Qué le parece a Chesner? Mira, lo primero es que nosotros tenemos que ver que para mí, es una opinión muy personal, el tema del Consejo Nacional de la Magistratura, que solo debe elegir, y fue concebido para ello, elegir magistrados de las altas cortes, es decir, de la Suprema Corte de Justicia, Tribunal Superior Electoral, que se crea con la Constitución de 2010, que antes no existía, sí, pero Tribunal Constitucional también, que se crea con la Constitución de 2010, que antes no existía, y vamos a decirlo así, esos tribunales más que nada. Entonces, recordamos que con la reforma que se dio en la justicia dominicana por la situación como en el 94 se instituyó, y el primer presidente de la Suprema Corte de Justicia fue Jorge Subero Isa, que venía también de trabajar en la Junta Central Electoral, que es uno de los que está sonando como posible candidato a proponer para ser procurador o fiscal general. Pero a mi juicio es una distorsión igual. Primero porque los fiscales no son magistrados, los fiscales no pertenecen a la magistratura, pero ahora van a tener un argumento para establecer que sí pertenecen a la magistratura, sí, porque es electo el fiscal general y sus adjuntos, sus primeros 7 adjuntos, los otros 7 lo elige él. Eso es, hay que decirlo. Si el presidente no solo va a elegir o va a proponer al fiscal general, sino también a 7 adjuntos que van a acompañar a ese fiscal general o procurador general de la República. Que anteriormente el presidente lo hacía por decreto y no era confirmado por nadie. Entonces, sacar al procurador era bueno hacerse, no solo por lo que se dio con la evaluación de Miriam Germán cuando era presidente de la segunda sala, sino por el hecho de que Leonel Fernández fue que instituyó colocar al procurador, porque en principio del Consejo Nacional de la Magistratura no estaba el procurador, pero para darle una mayor votación al Ejecutivo y a su juicio equilibrar las cosas o desbalancearla, pusieron la imagen del procurador, que es una persona colocada por el presidente, era darle 3 votos al presidente, su voto, el voto del procurador y el voto calificado que él tiene ante un empate. Pero ¿qué sucede, Ramón Arturo? Ahora la distorsión sigue igual. ¿Por qué sigue igual? Porque han colocado un juez de una alta corte que no pertenece a un poder del Estado. Y el Consejo Nacional de la Magistratura está establecido para que solo esté constituido por representantes de los 3 poderes del Estado. Uno del Ejecutivo, que es el presidente, 4 del Legislativo, de la siguiente manera, los presidentes de ambas cámaras, un representante, entonces de la mayoría, que sería porque la presidencia de la Cámara fue la mayoría que lo votan. Entonces el presidente de ambas cámaras pertenece a la mayoría. Y un senador y un diputado que no sea o que no pertenezca a la primera mayoría, sino a la segunda mayoría. Vamos a decir, en la composición de hoy, esos 2 integrantes que serían de la oposición pertenecen a Fuerza del Pueblo. Entonces, además, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, que pertenece al Poder Judicial, que es otro poder del Estado, y un juez electo por sus pares, que fungirá como secretario del Consejo, en este caso secretaria, porque es la magistrada Nancy Salcedo, que antes estaba otro juez de la segunda sala, fue fiscal también, sí. no Moscoso Segarra, es el otro, que ahora no recuerdo. Entonces, ahora viene el presidente del Tribunal Constitucional. Sobre la base del pensamiento de colocar ese juez de esa alta corte, debieron también colocar al presidente del Tribunal Superior Electoral. Y mucha gente preguntaría, ¿y por qué no está correcto? Bueno, porque es que el Tribunal Constitucional es un suprapoder. Es un órgano que está fuera de los poderes del Estado y que de alguna manera es el guardián de la Constitución. Pero ese presidente del Tribunal Constitucional es electo por el Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces, ¿qué pudiera pasar? Pudiera haber un sesgo. Porque en la República Dominicana, mire cómo Ramón Arturo habla, que el Consejo no le va a decir que no al presidente. ¿Saben por qué? Porque esto es un país presidencialista.
Y a diferencia de los norteamericanos, que uno de los conceptos que debe tener en cuenta un funcionario que sea nombrado es ser desagradecido con aquel que lo nombró. Entender que no fue Ramón Arturo que me eligió, sino que por mis capacidades él entendió que yo era la persona facultada para ese cargo y que yo no le debo ningún favor. Entonces, yo entiendo que la distorsión continúa, pero lo que se quiso hacer fue lo mismo que hizo Leonel con el procurador, pero de alguna manera ahora cambiarle la imagen hacia el presidente del Tribunal Constitucional, que en la coyuntura actual es un voto para el presidente, y esa es la realidad. Sin duda. Mira, hoy, según había anunciado el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, se iba a presentar a la persona que sería fiscal general y a los 7 adjuntos, los que tiene la potestad el presidente de nombrar anteriormente y ahora de proponer al Pleno del Consejo Nacional de la Magistratura. Fue pospuesta para mañana esta reunión del Consejo Nacional de la Magistratura para el viernes, y es cuando espera, según el consultor jurídico, que se elija o se mencione o se señale quiénes serán los recomendados por el presidente de la República. De todas maneras, esto tendremos la información, y en la número 5, señor director, tenemos una información donde se explica esto más ampliamente. Las motivaciones pudieran ser que quizás sea una indecisión, diríamos nosotros, o quizás el presidente está resbaloso ante las presiones, que tiene que haber muchísimas. Pero la número 5 de Wilfrido, señor director. Miércoles el presidente Abinader tenía previsto presentar formalmente al Consejo Nacional de la Magistratura su propuesta para dirigir al Ministerio Público, así como la lista de sus 7 procuradores adjuntos. Fue propuesta para el próximo viernes a las 5 de la tarde. Es decir, en el día de hoy ya no habrá reunión del Consejo Nacional de la Magistratura, sino que se hará el próximo viernes a las 5 de la tarde. Para el presidente de la Cámara Alta, la principal tarea que tendrá quien asuma como jefe del órgano persecutor será continuar con la lucha contra la corrupción que ha encabezado el actual gobierno desde el 2020. Esa es la carta de presentación y eso es lo que el presidente Abinader ha demostrado y sigue enfatizando en que su ruta y su legado que quiere dejarle al país es precisamente la lucha contra la corrupción. El vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia, Servio Tulio Castaños, se mostró confiado en la selección que se haga y citó algunos de los retos que explica tendría el nuevo procurador, como mejorar la imagen de esa institución y contribuir al fortalecimiento institucional. Fortalecer la carrera, todo lo que tiene que ver con la promoción de miembros del Ministerio Público, a plazas que serán creadas, todo lo que tiene que ver con el diseño y fortalecimiento de los concursos de promoción. Esos son retos, todo lo que tiene que ver con el régimen de pensiones. Con la modificación a la Constitución, se estableció que el presidente presentara a un candidato y la responsabilidad de designar o rechazar esa postulación queda en manos del Consejo Nacional de la Magistratura. Bueno, eso mucha gente entiende que quizás fue un desliz del consultor jurídico, el anuncio, que a veces se le va el pichuete, la espoleta, el control. Pero bueno, vamos a esperar el viernes, en definitiva, porque al parecer ya hay una decisión tomada y suenan tenemos 3 fotos ahí que pudieran ser. Dicen que Jenny Berenice Reynoso, a quien a mí no me gustaría ver como procuradora porque entiendo que no tiene el control de sus emociones necesarios para eso, no porque no tenga la capacidad. Está Jorge Subero Isa, que es un hombre que se le reputa no solamente una capacidad, sino un control, una prudencia, pero sobre todo un concepto amplio de lo que es el Estado y cuáles deben ser los manejos. Y alguien que necesita poca presentación porque acaba de salir de la presidencia del Tribunal Constitucional, que es Milton Ray Guevara.
Y hay otro, un abogado santiaguero, que es, Sí, se dice que es el abogado del presidente, que es Jorge Luis Polanco. Es difícil que sea Jorge Luis Polanco, porque precisamente por eso, porque está muy ligado al presidente. Y pienso que el presidente quiere dar un mensaje de que la persona que va a elegir sea independiente. Mira, tú sabes que Eso, yo creo... discúlpame, eso desde el punto de vista de lo que él quiere, el presidente, independientemente de que pueda tener su espuela por abajo. Jorge Luis Polanco es el jefe de una comisión de casa recompensa. O sea, tú traer ese tipo que viene de ahí a ser fiscal general, pudiera crear, y yo no estoy diciendo que no es serio, que no es honesto, que no es capaz, No, hay mucha capacidad tiene. pero puede traer un mensaje. Fue aquel señor que defendió a Hernani Salazar, o que representó a Hernani Salazar en el pleito con Vincho Castillo. Eso hace mucho tiempo, ¿no? En el 2004 creo que fue, por ahí. Un tipo magistral. Ese es Jorge Luis Polanco. Pero pienso, ahora el presidente, ¿quién tiene la última palabra? Fíjate, yo creo, primero estableciendo lo del tema del anuncio, yo creo que lo que pasó fue que en principio no debió anunciarse, y te voy a decir por qué no debió anunciarse que se iban a proponer para hoy. Creo que fue un error, y ese error en el camino se arregló porque en esta tarde el subconsultor jurídico del Poder Ejecutivo, Pedro Montilla, publicó el reglamento ya observado. Recuerda que el reglamento se colocó en vistas públicas para que todo el que quisiera hiciera observaciones. Entonces esas observaciones tú debías verificarlas y decir si esas observaciones tú las acogías o no, y si vas a modificar el reglamento, entonces para luego tú dar un reglamento definitivo donde estén las observaciones o no. ¿Qué pasa? El día en el cual se hizo el anuncio, la magistrada Nancy Salcedo dijo, hubieron cinco personas u oficinas ONG que dieron observaciones, dentro de ella la oficina de Eduardo Jorge Prat, que hizo un informe ejecutivo magnánimo, me encantó, y que yo estoy de acuerdo con la postura que él establece. En síntesis, ¿qué establece Eduardo Jorge? Que él entiende que debe evaluarse al candidato por el Consejo y que la población debe tener la posibilidad de ver qué dice ese candidato. ¿Por qué, Ramón Arturo? Si él va a estar por 2 años y en 2 años se va a establecer si continúa o no, ¿en base a qué tú vas a establecer si continúa o no? Yo entiendo que debería ser en base de las propuestas que lleve institucionales, porque es que el procurador es un administrador. El procurador no es un persecutor. Para eso está la directora o director de persecución, que es el jefe de todos los titulares del país y también el jefe directo o director directo de todas las especializadas, lavado de activos, tecnología, todas las especializadas, salud, tienen que ver armas con el director de persecución, que es quien de alguna manera ejerce vamos a decirlo así, es el fiscal general, y el procurador vendría siendo el ministro de Justicia, es decir, administra el INASIF, administra el sistema carcelario y también el Ministerio Público. Pero el procurador no es un persecutor, sino que el procurador es un administrador de recursos. Sí, tiene que ver con la administración de los recursos. En principio, aunque él tiene la facultad de avocación, el procurador debe dirigir las políticas de la institución para que la institución tenga las condiciones para que los fiscales que tienen independencia deben entonces coordinar ellos los trabajos. Entonces, ¿qué sucede? En este caso yo entiendo que sí debió hacerse esa vista pública para que Ramón Arturo quiere ir. Ramón Arturo, ¿qué usted quiere hacer, por ejemplo, con el INASIF? Que en pueblo como Moca, una certificación de análisis químico forense para saber si la sustancia es droga o no, puede durar hasta 2 meses para llegar. Mientras tanto, la persona puede estar sometida a una medida de coerción sobre la base de la presunción de droga. Es decir, en pueblos como este, a ti te presentan que con la sustancia, sí, tú no sabes si realmente es una sustancia controlada. Entonces, ese tipo de cosas, ¿qué tú vas a hacer con el sistema carcelario? Vas a construir más cárceles. Tú entiendes que hay que disminuir la prisión preventiva porque hay demasiados presos preventivos. ¿Por qué tú entiendes que ha disminuido la cantidad de acuerdos plenos? ¿Cómo eso afecta económicamente a la institución? ¿Por qué? Porque en la medida que los fiscales piden más prisión preventiva,
hay más personas dentro de los centros penitenciarios y tiene la Procuraduría que destinar más recursos. Entonces es como un harakiri que el fiscal se hace. Sí. Es decir, yo solicito más prisión preventiva, aumento la cantidad de los presos preventivos y se tiene que destinar del presupuesto más dinero para mantener la persona privada, pero entonces no hay dinero para aumentarme el salario. Entonces yo mismo es que me estoy clavando la daga, como quien dice. En este caso, yo entiendo y estoy de acuerdo con Ekea Guerrero, que dio una declaración sobre eso, que Ekea decía, nosotros debemos dejar de satanizar a los políticos o las personas que vienen de los partidos políticos. Aquí tenemos derecho a elegir y ser elegidos. Y el lugar primigenio para tú poder colocarte en una boleta es un partido político, al margen de la sentencia del Constitucional. Entonces, yo como dominicano, el hecho de tener un partido político no me hace ni más serio ni menos serio. Claro. No me hace ni más capacitado ni menos capacitado. Y Ekea decía, yo no estoy de acuerdo con ese tema. Sí, pero eso lo ha traído Luis Abinader, el presidente. Pero entonces, ahí viene el tema. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quién debe ser el Procurador General de la República? Es el representante del Ejecutivo, que es quien es el máximo representante de la Fuerza Armada y es el que decide cuál va a ser la línea de persecución. Sí, él dirige la Fuerza Armada y tiene que también dirigir la parte legal de cómo se va a operar, porque al final el fiscal es el máximo representante y jefe de la investigación, aunque de manera fáctica no sea tan así. Sí, y eso de que el presidente es político y dirige el país. Entonces un político no puede dirigir la Procuraduría o la Fiscalía General. O no puede ser juez de la Suprema Corte de Justicia. Yo no entiendo eso, la verdad. No lo entiendo. Ahora, lo que tiene que ser es idóneo. Tiene que tener idoneidad. Y un hombre que no responda al interés necesariamente de ese partido político, sino que entienda que va a dirigir una institución que va a servir a toda una nación. O a los nacionales de un estado. Pero tú excúsame, yo te voy a dar un ejemplo rápido. Luis Henry Molina, independientemente de algunas cosas que yo no estoy de acuerdo, proyectos que ha colocado en el Poder Judicial, que pudiera estar de acuerdo o no, Luis Henry Molina dirigió la campaña del Senado, quien fue senador por San Cristóbal. También Luis Henry fue del comité central. Y Luis Henry Molina ha hecho una buena gestión. Y yo no he visto que ningún juez ha dicho que Luis Henry Molina le ha hecho una llamada para que personas que vinieron del PLD, que están siendo juzgadas en el día de hoy, sean liberadas. Ningún juez ha dicho eso. Luis Henry ha hecho su trabajo. Se dice supuestamente... Milton Guevara era miembro de la Comisión Política del PRD. Y no fue al PRM porque estaba en el Tribunal Constitucional. Y fue embajador en gobierno del PRD. Claro. Pero nadie puede discutir el hecho de que aquí se hizo una reforma laboral y tanto Alburquerque, fue ministro que fue de la presidencia en el gobierno de Antonio Guzmán. Exacto, y es una persona que ha sido el articulador del Tribunal Constitucional y para mí va a pasar a la historia como el mejor presidente del Tribunal Constitucional porque él tuvo varias conformaciones ahí y él nunca tuvo problemas con ningún compañero, con ninguna... No, supo hacer ¿qué? Administrar, porque eso es lo que se debe hacer. Sin duda alguna. Tenemos que ir a nuestra primera pausa comercial. No le cambie que tenemos otro tema de interés, otros temas de interés para compartir con ustedes en este su programa Ni Más Ni Menos. Gracias por mantener nuestra sintonía, ni más ni menos. Mira, el Estado tiene formas de conducción y de comportamiento. Las instituciones del Estado, y al igual que todo el sistema en la República Dominicana, está regido por leyes. Y estas leyes tienen su procedimiento. El presidente de la República hace un tiempo ha estado empeñado en dar visos de transparencia, de legalidad, a actuaciones que, sin lugar a dudas, corresponden a una rigurosidad del procedimiento. Toda institución que está ejecutando un presupuesto, puede ser pública o privada, si recibe fondos públicos, tiene que ser no solamente auditado, sino tiene que seguir un protocolo, un marco regulatorio
Pero el presidente creó una comisión, ya no la comisión de ética, doña Milagros forma parte de ella también, para seguir avanzando en la lucha contra la corrupción y la impunidad. El presidente Luis Abinader encabezó este miércoles la primera reunión de integración de la Comisión Presidencial de Transparencia y Anticorrupción, que tiene como objeto integrar y coordinar las distintas estrategias gubernamentales. Esta situación se da, y usted dice, pero bueno, ¿cuánta vaina vamos a ver? Y total, no se cumple nada. Porque, por ejemplo, casos tenemos muchísimos de transparencia, de falta de transparencia, que cometen inconducta y el presidente lo manda para otro lado para que siga con su mal comportamiento. Pero no es potestativo del presidente Luis Abinader solamente. Aquí todos los presidentes que hemos tenido tienen sus beneplácitos con algunos funcionarios. La número 3, señor director. Vamos a ver esta para que Chesnel nos dé su opinión al respecto. El presidente Luis Abinader indicó que discutieron las estrategias y líneas de acción para fortalecer la lucha contra la corrupción, así como los mecanismos de auditorías y supervisión de los recursos del Estado. Abinader informó que durante 2 o 3 semanas se estarán presentando los avances del Sistema Nacional contra la Lucha de la Corrupción, que se desarrollará en distintos puntos del país. ¿Y cuál comisión se está duplicando? ¿Qué gasto más hay? Es sencillamente las mismas instituciones del gobierno. Como nosotros tenemos el gabinete de ética y control del gasto, donde nos reuníamos mensualmente, ahora vamos a crear un sistema porque creemos que podemos avanzar más. No se está gastando un centavo más, no hay ningún gasto, es sencillamente una mucho mayor eficiencia, y con la experiencia que hemos tenido de la articulación de diferentes organismos, ahora va a ser mucho más eficiente. De su lado, Milagros Ortiz Bosch, quien preside la comisión, dijo que con la colaboración de todos los sectores lograrán fortalecer la integridad, transparencia y lucha contra la corrupción en el gobierno dominicano. Nadie que cometa un delito no ha dejado de estar en la justicia. Entonces, la medición te la da la fiebre de uno. Si tú tienes fiebre, tienes fiebre. Si no tienes fiebre, no tienes fiebre. La funcionaria precisó que han llevado a la justicia unos 48 casos de más de 150 investigaciones que han realizado durante el año pasado y lo que va de este. Que los actos de corrupción que hemos tenido en el pasado, ninguno se asemeja. Uno solo es malo, vamos a decir la verdad. Pero aquí los escándalos creados por este gobierno de corrupción grande están por eso en la justicia, entrantes en la justicia. La Comisión Presidencial Transparencia y Anticorrupción estará encargada de coordinar las estrategias del gobierno en materia de la lucha contra la corrupción y supervisión de la gestión pública, donde dentro de sus disposiciones el decreto firmado por el presidente el lunes establece que todas las entidades y órganos de la administración pública tienen la obligación de suministrar información, documentos y asistencia en un plazo de 5 días laborables. Normalmente los casos se conocen cuando los gobiernos terminan. Pero independientemente han habido unos escándalos y Milagros sabe que es así. Ella misma dice que ha mandado 48 casos de corrupción, pero ninguno se ha conocido en justicia. Solamente el Intran se está conociendo. Hay que ver hasta qué punto se está conociendo. Pero hay otra situación. Hace un tiempo doña Milagros dijo que habían unas auditorías que habían detectado mal uso de recursos. Inclusive yo recuerdo que en la CAS, Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, dijo ella que se malutilizaron 2.400 millones de pesos, pero que fueron subsanados. ¿Cómo tú lo subsanas después que tú lo gastas? Yo he dicho varias veces en este programa, pero no es porque yo lo diga, es porque es la realidad, que cuando la Contraloría General de la República hace una auditoría y dice que hubo mal uso de recursos del Estado, se está autoincriminando. Claro que sí. En un proceso que puede ser penal o que es penal. ¿Por qué? Porque la Contraloría General de la República, la función es prevenir
que los fondos públicos sean mal usados en cada institución pública. En el ayuntamiento municipal hay una oficina de la Contraloría General de la República. En una ocasión Guarocuya me dijo públicamente, Guarocuya, el alcalde municipal, que iba a solicitar a la Contraloría General de la República que solicitara una auditoría para cosas, y le dije, y lo llamé, le puse mensaje, y lo dije públicamente, y él ahí me llamó después, que no hiciera eso, que aunque la Cámara de Cuentas actúa por planificación, si a usted le interesa que la Cámara de Cuentas le haga una auditoría, la Cámara de Cuentas le autoriza, de acuerdo a la ley, si usted lo solicita, que le autorice a que una empresa privada, una compañía privada de auditores, lo audite, y esa auditoría es como si la hiciera la Cámara de Cuentas. Ahora bien, usted no puede decir que fulano que tiene una auditoría, no, usted tiene que llamar a una licitación pública para que todo el que tenga una oficina de auditores participe en ella y escoja una, y ahí. Pero usted no me puede decir que a mí, que ya eso se... Ah, no, ya eso se subsanó. Pero ya se lo robaron los 2.400 millones de pesos. O lo mal usaron, no voy a decir que se lo robaron. Pero la Contraloría, en una auditoría que publicó, determinó. Y el presidente insiste en que la Contraloría haga auditoría sabiendo que está violando la ley. Mira, hay un tema con los controles. Lamentablemente nosotros debemos decir que en este país nosotros tenemos todos los mecanismos de controles. Claro. Tenemos una Cámara de Cuentas que nació con la primera Constitución de la República. Y la Cámara de Cuentas o Tribunal de Cuentas, como se conocía en esa Constitución, nació con la misma Constitución de la República, pero fue articulada para que nunca funcionara. Porque todavía fue ya casi en la Ley 1494 que le quitan, y en la misma 107, la 13, creo 1307 también, que habla de los procedimientos administrativos, que le quita un innúmero procedimientos que tenía que conocer la Cámara de Cuentas ante el Tribunal de Cuentas, que tenían que ver con procesos contenciosos administrativos que nada tenían que ver con la Cámara de Cuentas. Entonces, la Cámara de Cuentas es el órgano de control externo, es decir, para que lo entiendan, después que el dinero se gastó, después que el dinero se invirtió, va a decir si se gastó de manera apropiada o no. Ojo, algo que debo decir, y por eso Ramón Arturo corrigió el concepto: el hecho de que un dinero haya sido mal gastado no quiere decir que terminó los bolsillos del funcionario. Un ejemplo fácil y sencillo: si yo hago un POA de una institución y digo que para el año que viene yo necesito 1.000 millones de pesos para hacer una remodelación del acueducto y crear los alcantarillados de toda la ciudad, yo no puedo esos 1.000 millones, luego que me lo apropian, que me lo colocan en el presupuesto, que es una ley que se vota todos los años, yo no puedo agarrar esos 1.000 millones y agarrar 500 de eso y ponerlo para adquisición de vehículos de la institución. Exacto. Los 500 millones yo no me lo eché en el bolsillo, se gastaron en vehículos que quisieran necesarios para la institución. Pero como yo hice una, vamos a decir, una planificación presupuestaria que se hace antes de colocar el dinero. El POA es el Plan Operativo Anual. Exactamente. Que el de 2025 usted tiene que presentarlo en el 24. Exacto. Este va a ser mi plan. Esto es lo que yo voy a hacer con el presupuesto que voy a ejecutar. Y como dice Chel, si usted lo tiene para hacer pozos tubulares y usted remodeló las oficinas o hizo un anexo en Coramoca, por ejemplo, usted malversó esos fondos, lo usó mal. Exacto. Que no se lo robó, pero lo usó mal porque el objeto de ese presupuesto no era para eso. Exacto. Por eso cuando escuchamos funcionarios que dicen que sobró dinero del presupuesto, también eso no es ahorro. No, eso es mala planificación. No, si usted planificó que para el año que viene en su casa usted iba a gastar, aunque no podemos ver una casa como el Estado, porque el Estado es diferente. Exacto. Si usted, mala ejecución de lo planificado. Exacto. El presupuesto debe gastarse completo de las instituciones, porque usted un año antes estableció en qué iba a gastar ese dinero. Entonces, fue la barbaridad que en educación se cometieron. ¿Qué sucede? Con más falencia que el diablo, entonces, que me sobraron 23.000 millones. Eso es una distorsión. Mire, ¿qué sucede con este tema? El tema de la comisión yo no lo veo mal. Yo creo que sí,
que la Comisión de Ética e Integridad Gubernamental debe modificarse y convertirse en una dirección de cumplimiento normativo. ¿Para qué una dirección de cumplimiento normativo? Regulatorio, sí, con otro nombre, regulatorio. Exacto, pero hay un tema que solo el cumplimiento regulatorio lo tiene Indotel como superintendencia de comunicaciones, que eso es lo que es al final, que por eso se va a modificar la ley. Existe en la superintendencia de seguro, hay un encargado de cumplimiento, un oficial de cumplimiento y hay un gerente de cumplimiento. Existe también, no existen las sedes que debe existir, a pesar de que hay un decreto del presidente del año 2020 mandando a que en el Consejo Unificado de las Sedes cree las condiciones para que en cada una de las EDES se cree una gerencia de cumplimiento normativo. ¿Qué es lo que hace el oficial de cumplimiento? Vigilar que todos los parámetros institucionales estén acorde a la ley, desde la contratación del personal hasta la ejecución de los temas de compra y contrataciones. ¿Y qué pasa con ese funcionario al interno? Que no es ni debería ser nombrado por el gerente de la institución, sino que debería estar adscrito a una institución externa del gobierno, que en este caso podría ser la Comisión de Ética, pero convertida en una institución de cumplimiento. ¿Para qué? Para que porque ¿qué es lo que hace oficial de cumplimiento? ¿Cuál es la función del director jurídico o consultor jurídico? Cuando retornemos luego de esta pausa. Gracias por mantener nuestra sintonía. Yendel, nos quedan 5 minutos de programa. Mira, yo te decía que cuál es la función del consultor jurídico, que no es más que velar a grandes rasgos porque las acciones de la institución que representa, tanto en su relación con su personal como en la relación con los servicios del exterior que va a ofrecer, estén ceñidos totalmente a la ley. Y si le ponen un inspector de cumplimiento regulatorio, ¿cuál es la función del consultor? Mira, te voy a decir brevemente, porque toquemos el otro tema antes que vayamos del programa. Es que, a diferencia del consultor jurídico, el consultor jurídico es un ente de confianza del director. En el caso del abogado de cumplimiento normativo o cumplimiento regulatorio, como lo queramos llamar, es un ente externo. Como tú decías en el primer corte, Contraloría tiene un contralor interno, que es el único funcionario que en los ayuntamientos no lo nombra el alcalde, sino que es un ente de alguna manera que es formado por la Contraloría y que lanza las alertas a la Contraloría antes que se gaste el dinero. Que es un empleado de Contraloría. Exacto. En el caso de cumplimiento regulatorio, pudiera permitir dar trazas para la corrupción y para las malas decisiones del gerente. Pero eso es un tema súper amplio. Muy amplio, pero mira, hay un tema que nosotros queremos es un renglón en Facebook. Puede estar en la cárcel, estafaron a una señora con 70,000 toletes ahí. Mira, hay que decirle a las personas que hay que tener mucho cuidado. Todas las cárceles están llenas de teléfonos, todas. Los centros de corrección del viejo modelo, que antes se le llamaba, y lo del nuevo modelo, todos están llenos de celulares. Y no hay una persona que tenga más tiempo que una persona que esté ociosa para hacer todo tipo de cosas. Tienen que tener cuidado. A mí me han intentado hackear el correo, hackear Instagram, me han mandado por WhatsApp, de todo. Señores, miren, no tomen videollamadas de teléfono que ustedes no conocen. No tomen videollamadas de teléfono que no conocen. Hay configuración en el mismo WhatsApp para que no pueda entrarle llamadas de teléfono que ustedes no tienen registrado, que inmediatamente tumbe la llamada y la silencie. Entonces, no se puede además comprar por Facebook ni por Instagram, al menos que usted haya visto la tienda física y que usted esté conectado directamente con alguien de la tienda física. Tienen que tener cuidado con ese tema porque hay una proliferación de estafas electrónicas. Es mejor gastar un poco más de dinero y desplazarse a la tienda física o, en su defecto, comprar algunos artículos vía internet, eBay y un sinnúmero de páginas que existen, porque todo lo que usted ve ahí, y recuerdo a un compadre mío que él me habló de una nevera, me la mandó lindísima, y yo le dije, compadre, esa nevera cuesta como 350,000 pesos. Dice, no, que esa nevera está como en 120,000 pesos. Y le dije yo, mire,
averigüe ese tema Eso bien. va a perder. Averigüe ese tema bien. Y empezó a hablar con la persona y hablar con la persona, porque son muy habilidosos y te crean las condiciones para estafarte. Así que hay que tener mucho cuidado que en Facebook, no solo en Marketplace, sino también por perfiles, se están vendiendo, haciéndose pasar por tiendas también y vendiendo artículos que al final a ustedes no le llegan. Yo vi los otros días una señora que compró unas pacas de ropa para vender. Me dio mucha pena porque ella quería revenderlas para sacarle dinero y ahí perdió como 80,000 pesos también. Sí. Bueno, nada, Chesney, gracias. Inscríbete para que venga por lo menos cada 15 días. Vamos a venir después que elijan al procurador o procurador, que para mí va a ser procuradora, porque para mí va a ser la magistrada Jenny Berenice, que yo entiendo que hay que darle la oportunidad. Sí, porque lamentablemente, si tú no le das ese trato, siente que es una falta de respeto. Y uno tiene que, yo como abogado, tengo que tener cuidado, tú sabes, con las autoridades. Entonces, los magistrados yo creo que ella puede hacer, es una de las personas que más trabajo puede hacer un buen trabajo si se enfoca en lo que tiene que enfocarse en su nuevo rol, que es un rol de administrar y también colocar las personas clave, porque en el Ministerio Público hay mucha gente seguir peleando. Gracias. Mañana aquí a las 7 de la noche. Mientras, manténganse ahí con Dalia Grullón Sin Rodeos. Buenas noches.